Secundaria tercer grado. Matemáticas. Teorema de Pitágoras. Justificaciones. Bienvenidas y bienvenidos. Soy la maestra Luz Calderón y esta es su clase de matemáticas de tercer grado. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para desarrollar otro interesante tema. Seguimos trabajando, así como lo hemos hecho a lo largo de la semana, el aprendizaje esperado resuelve problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras. Hoy haremos un recorrido a través del tiempo para conocer la historia del teorema de Pitágoras, la vida del famoso matemático griego y algunas justificaciones de su famoso teorema. Comencemos. Para esta sesión necesitarán el siguiente material: hojas tamaño carta, lápiz, goma, tijeras, colores, regla, escuadra y pegamento, que emplearán para hacer algunas actividades después de que hayan visto la clase. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Esta semana han aprendido que el teorema de Pitágoras establece lo siguiente: en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Veamos el siguiente video. En un triángulo rectángulo como el de esta figura, con un cateto de longitud A, otro cateto de longitud B y la hipotenusa de longitud C, se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Pero comencemos aprendiendo un poco de la vida de la persona cuyo nombre ahora conocen por su famoso teorema. Me refiero, por supuesto, al gran matemático griego llamado Pitágoras. Pitágoras nació en el año 570 antes de nuestra era, en la isla griega de Samos, en el este del mar Egeo. Desde muy joven se apasiona por el maravilloso mundo de los números. Así fundó en Crotona, Italia, una escuela dedicada al estudio de las matemáticas, la cual tuvo, por cierto, muchos seguidores y que fue conocida con el nombre de Escuela Pitagórica. En la Escuela Pitagórica, los conceptos de número, triángulos y la idea abstracta de prueba era lo más importante. Sin embargo, también se estudiaba astronomía, filosofía y ciencias naturales. A los miembros de esta comunidad tan especial se les dio el nombre de pitagóricos. Uno de los maestros más importantes en la educación de Pitágoras fue Tales de Mileto. ¿Se acuerdan de él? En una sesión anterior platicamos de cómo Tales de Mileto pudo medir la altura de una de las pirámides de Egipto, utilizando la semejanza de triángulos y la sombra proyectada por la pirámide. Bueno, pues fue el mismo Tales quien introdujo a Pitágoras a las ideas matemáticas y a la astronomía. Pitágoras, al igual que Tales, viajó por Egipto y Mesopotamia. El concepto del teorema de Pitágoras fue utilizado por los babilonios, egipcios y chinos, muchos siglos antes de que el propio Pitágoras naciera. ¿Cómo es que sabemos esto? Gracias a los registros históricos como tablillas y papiros. Por ejemplo, la forma del teorema de Pitágoras apareció en la antigua civilización egipcia, 2000 años antes de nuestra era. Los egipcios conocían y utilizaban el hecho de que el triángulo de lados 3, 4 y 5, o proporcionales a estos números, era un triángulo rectángulo. A este triángulo lo llamaban triángulo de Isis y lo utilizaban en herramientas de trabajo. El triángulo de Isis era una cuerda con 12 segmentos iguales divididos por nudos atados que formaban un triángulo rectángulo con lados de longitud de 3, 4
y 5, y que utilizaban como escuadra para trazar líneas perpendiculares. Sí, los egipcios y al parecer también los chinos y los babilonios conocían el concepto mucho antes que Pitágoras. ¿Por qué entonces lleva el nombre del matemático griego? Porque Pitágoras fue la primera persona que propuso y demostró formalmente este resultado matemático que llamamos teorema. En matemáticas, un teorema debe ser verificado a través de pruebas, es decir, a través de argumentos lógicos que muestran que es verdadero. Y para saber que el teorema de Pitágoras funciona para triángulos rectángulos y que el teorema es verdadero, necesitamos comprobarlo. Quizás sea el teorema matemático que ha generado el mayor interés, pues como ya mencioné, es útil en la vida cotidiana. Además de serlo en muchas otras aplicaciones como en ingeniería, en diseño, en el arte, en las diferentes ciencias, como por ejemplo en la astronomía. Existen cientos de pruebas del teorema de Pitágoras a lo largo de la historia. Conozcamos algunas pruebas del teorema de Pitágoras. Comencemos con la prueba atribuida a los propios pitagóricos. Los invito a ver el siguiente video. Veamos primero la demostración geométrica atribuida a los propios pitagóricos. Observa bien la siguiente imagen. El lado del cuadrado coincide con la hipotenusa de longitud C de un triángulo rectángulo, con catetos de longitud A y B, respectivamente. El área del cuadrado es C al cuadrado. Pon atención en las áreas que se forman ahora. ¿Te diste cuenta qué ocurrió? ¿Qué dimensiones tienen los cuadrados que se formaron ahora? Va de nuevo. El cuadrado original se separó en dos cuadrados, con área A al cuadrado y B al cuadrado, respectivamente. Entonces, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cambiaron las áreas de los triángulos al ordenarlos de una manera diferente? ¿Cambió el área total de la figura? ¿Podemos concluir entonces que el área del cuadrado inclinado es igual a la suma de los cuadrados pequeños? Conozcamos ahora la prueba del teorema de Pitágoras por el matemático y astrónomo indio Bhaskara II, quien nació en el año 1114 de nuestra era. Prueba de Bhaskara, India, siglo XII. Empezamos con un triángulo rectángulo y tenemos los lados A, B y C y nuestro ángulo recto. Entonces, Bhaskara dijo que si dibujamos otros 3 triángulos iguales para tener un total de 4 y los colocamos de esta manera, obtenemos un cuadrado pequeño y un cuadrado mayor con medida de lado C. Por lo tanto, el área del cuadrado mayor es C cuadrada. Ahora vamos a tomar estos 2 triángulos, por cierto, triángulos isósceles, y vamos a tomar este primero y lo giramos de esta manera para colocarlo en este sitio. Y este otro lo giramos para que nos quede de este lado. ¿Los triángulos han cambiado de forma y de medida? No, ¿verdad? Pues siguen siendo los mismos. Lo único que hicimos fue rotarlos, lo que significa que el área de cada figura no ha cambiado. Ahora observen que este lado es B. Este otro lado también es B. Este de aquí es A y este es B más A. Bien,
Continuemos con la prueba de Bhaskar. Dibujemos sobre nuestras figuras una manera diferente de líneas y recordemos que este lado de abajo es B más A, pero coloquemos primero ahora B más A, de tal forma que el cuadrado aquí generado tiene como medida del lado B y en el cuadrado pequeño la medida del lado es A. De esta manera, el área del cuadrado grande es B cuadrada y el área del cuadrado chico es A cuadrada. Finalmente podemos obtener que el área de este cuadrado que es B cuadrada más el área de este otro que es A cuadrada es igual al área de nuestro cuadrado grande inicial, es decir, C cuadrada. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras queda entonces demostrado. Hermoso, ¿verdad? ¿Cómo expresarían algebraicamente el resultado de la prueba de Bhaskar? Veamos ahora nuestra primera demostración algebraica del teorema de Pitágoras. Observemos la figura. A partir del triángulo rectángulo original, se construyó el cuadrado del lado C. El cuadrado del interior mide A menos B. El área del cuadrado grande es C cuadrada. El área del cuadrado chico es A menos B al cuadrado. El área de uno de los triángulos rectángulos es A por B entre 2. Por lo tanto, el área de los 4 triángulos es 4 por A por B entre 2. Desarrollando el binomio al cuadrado y realizando las operaciones obtenemos, y simplificando obtenemos el teorema de Pitágoras. Es hora de que ustedes comprueben el teorema de Pitágoras, por lo que utilizarán los materiales sugeridos al inicio de esta sesión. ¿Listos? Bien, comencemos. Dibujen en una de sus hojas, con la ayuda de su regla y escuadra, un triángulo rectángulo de lados A, B y C, en donde C sea el lado más largo, es decir, la hipotenusa, A el lado menor y B el lado restante. Con su lápiz, marquen el ángulo recto del triángulo. Ahora, considerando la longitud de cada uno de los lados del triángulo, construyan 3 cuadrados. Empecemos con el lado A. Construiremos el primer cuadrado con medida de lado A. Luego, el cuadrado de lados de medida B. Y por último, el cuadrado generado a partir de la longitud de la hipotenusa, es decir, medida del lado C. Coloreen los cuadrados y el triángulo de diferente color. Con sus tijeras, recorten los 3 cuadrados y el triángulo rectángulo. Hagan 7 copias del triángulo rectángulo y las colorean del mismo color que el primero. Así tendrán 8 triángulos rectángulos. En otra hoja, coloquen 4 de los triángulos y los cuadrados de lados A y B, es decir, los cuadrados pequeño y mediano de la siguiente forma. Con mucho cuidado, péguenlos en esa hoja. Tomen ahora otra hoja y coloquen los 4 triángulos restantes y el cuadrado más grande de la siguiente manera. Péguenlos en esa hoja. Observen que en la primera hoja han generado un cuadrado muy grande formado por 4 triángulos rectángulos que forman 2 rectángulos y 2 cuadrados, uno de área B cuadrada y el pequeño de área A cuadrada. En la segunda hoja también se ha generado un cuadro igual de grande que en la primera hoja. Este cuadrado está formado también por 4 triángulos, pero un solo cuadrado de lados de longitud C, es decir, de longitud igual a la longitud de la hipotenusa de los rectángulos. Analicen, ¿ambos cuadrados grandes tienen la misma área?
¿Cómo son las áreas de los triángulos? ¿Iguales? ¿Diferentes? Seguro sus respuestas son correctas. Los dos cuadrados grandes tienen la misma área. Y como ambos cuadrados están formados por el mismo número de triángulos rectángulos, que son congruentes entre sí, por tener igual medida de sus ángulos y de sus lados, entonces podemos afirmar que la suma de las áreas de los cuadrados de lados A y B de la primera hoja es igual al área del cuadrado del lado de medida C, lo cual podemos resumir de la siguiente manera. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Han demostrado ustedes el famoso teorema de Pitágoras. ¡Felicidades! Por último, una prueba más del teorema. Imaginen 3 cajas cuadradas de acrílico con la misma profundidad, acopladas a un plato giratorio y conectadas entre sí alrededor de un triángulo rectángulo. Imaginen que llenamos el volumen de la caja más grande que se encuentra en la parte de abajo del plato y luego la giramos de tal manera que el cuadrado grande ahora esté arriba y los otros 2 cuadrados abajo. Y dejamos que el contenido líquido del cuadrado mayor se vierta en los otros 2 cuadrados. ¿Qué esperan que pase? ¿El agua del cuadrado mayor será suficiente para llenar los otros 2? Comprobemos el resultado. ¿Pasó lo que esperaban? Te reto a que busques más sobre esta demostración. Bien, ahora demuestren que han comprendido bien el tema de esta semana. Contesten la siguiente trivia. ¿Cuál es la ecuación que representa al teorema de Pitágoras? A. El cuadrado de la hipotenusa menos 1 de los cuadrados de los catetos es igual a 1. B. La suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. C. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Exacto, es C. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El teorema de Pitágoras se cumple: A. Solo para triángulos acutángulos. B. Solo para triángulos rectángulos. C. Para todo tipo de triángulos. Bien, es B. Solo para triángulos rectángulos. ¿Para qué puede servirnos el teorema de Pitágoras? A. Para medir distancias. B. Para calcular la medida de ángulos. C. Para calcular la velocidad. La respuesta correcta es A. El teorema de Pitágoras también nos sirve para medir distancias. Empezamos la semana estudiando al triángulo rectángulo, sus propiedades, cómo se utilizaba y utiliza para calcular distancias usando la altura del vértice del ángulo recto a la hipotenusa. También vimos las relaciones entre los cuadrados de los catetos y la hipotenusa hasta llegar a la enunciación del teorema de Pitágoras. Y a esta sesión, en donde exploramos su historia a través de sus justificaciones. Les invito a que busquen en su libro de texto todo lo relacionado con este tema y que resuelvan los ejercicios que ahí se proponen, para que así puedan enriquecer su conocimiento. Por el momento terminamos. Fue un gusto estar con ustedes. Nos seguiremos viendo para seguir aprendiendo matemáticas en otra sesión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo